Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lugares de trabajo, estudio, desde sus lindos hogares, o si se encuentran tal vez de algún paseo, o de vuelta a sus hogares con la lluvia, ya que estamos empezando un clima más frío. Quiero decirles que hoy voy a hablar acerca de Jesús, nuestro gran maestro, el don de sanidad y un testimonio de que me sanó ayer este ojo que ya no podía ver. Le doy la gloria al Señor. Sucedió el día de ayer, 30 de octubre del 2021. Quiero que sean bienvenidos cada una de las religiones. Sea bienvenido mis hermanos evangélicos, pentecosteses, católicos, católicos carismáticos, testigos de Jehová, mormones, ortodoxos, jesuitas, mesiánicos, del séptimo día, metodistas, unicistas, de la Scientology, presbiteriana, gnóstico, cristiano, adventistas, hinduistas, de la religión tradicional china, musulmanes, entre otras iglesias como la anglicana. También le vamos a dar a aquellas iglesias que practican un día como hoy la reverencia al enemigo de Dios. Que tenga misericordia de cada uno de ellos, como son las sectas satánicas. También les presento a los masones, sean bienvenidos, los de la nueva era y aquellos que son incrédulos, agnósticos, ateos y aquellos que también blasfeman al Espíritu Santo. Voy a empezar primero con ese versículo que dice la palabra de Dios, que toda blasfemia es perdonada de parte de Dios, pero la persona que blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón de Dios. Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 3, versículo desde el 23, y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Entonces, con esto primero voy a contar un testimonio, además del testimonio que les iba a contar. Como sabrán, hoy día 31, muchos niños a la vista de los padres festejan Halloween, y también muchos mayores. Y muchas personas también se dedican a ver películas de terror. Lo que no saben y desconocen aquellas personas que no tienen la palabra de Dios en sus vidas es que hoy día se le hace la reverencia al enemigo del Señor.
Y quiero compartirles este testimonio. Le doy la gloria al Señor porque ya el reino de Satanás lo venció Cristo en mi vida. Y hoy día estoy reunida con mi amada familia. La palabra de Dios nos enseña que también llevemos el evangelio, empezando desde nuestros familiares. Pero nosotros no podemos forzar. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo en cada uno de los corazones. Y querían ver una película de terror, a lo cual yo me oponía. Como no conocen la palabra del Señor, lo pusieron. Mientras yo editaba un vídeo, porque como saben también envío por aquí cursos o ofertas de empleo, ellos miraban atentamente a la película, pero yo no. Yo agaché mis ojos y me centraba en aquella edición que estoy haciendo, que estoy editando. Entonces un espíritu hueste de maldad, que lo dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, quiero que me acompañen conmigo, vino con una furia y me tumbó hacia atrás, porque sabe que ya le ha vencido Cristo en mi vida y que yo no le adoro a Satanás. Vino con mucha furia, lo cual mi familia se asustó porque vio que me lanzó hacia atrás alguien invisible que desconocen las personas que no tienen al Espíritu de Dios. Es algo maravilloso lo que hace el Señor en nuestras vidas. Vamos a irnos a este pasaje que está en la palabra de Dios. Dice el capítulo, versículo 6, capítulo, desde el 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis pagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como es, Cristo venció a Satanás, y como yo ya no lo adoro en mi vida, vino con una furia brutal. Es algo maravilloso que nos va haciendo el Señor en cada una de nuestras vidas. Quiero glorificarle a Jesús, porque sin su amor quizás yo estuviese viendo esa película de terror, pero le doy la gloria a Dios que ya no hago reverencia ni adoración a Satanás. Así que ahora nos vamos a ir también a otro pasaje bíblico y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos vamos a ir a este capítulo de Colosenses, capítulo 2, versículo del 8 en adelante, la plenitud de la vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
como es esta tradición de Halloween, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Jesucristo ha triunfado sobre todo principado, potestad y huésped de maldad. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, como es en este caso Halloween, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, pues, dice el capítulo 3, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También vamos a irnos a Colosenses capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Vamos a irnos ahora a Colosenses capítulo 4, versículo del 7 en adelante. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. Con Enesimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que aquí pasa os lo harán saber. Aristareo, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús,
llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Y demás, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Como aquí dice la palabra de Dios, también saluda a la iglesia que está en su casa. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Jesús en su amor nos lleva hacia su voluntad para bendecirnos. Lo primero que debemos hacer es quitar la incredulidad de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 78, versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación.
Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Juan capítulo 14, versículo 18 en adelante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él como hijo o hija de Dios. Esta declaración que te voy a dar es de mi propia experiencia. Solo fue una simple oración. Estaba sentada junto a la palabra de Dios, meditando en ella, y ya llevaba mucho tiempo mal de mi vista. Estaba mis ojos nublándose y viendo cada vez más borroso, aún con los lentes que llevo puesta, que son solamente para lectura. Los veía completamente cada vez peor. Pensé que iba a perder porque veía cada vez mal. Entonces aquí es cuando primeramente te voy a contar dos casos de imposición de manos, ya que yo me puse mis manos para orar. Vamos a irnos a estos pasajes bíblicos. Vamos a irnos primero a la palabra en el capítulo de Hechos, versículo 9. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibirá el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio.
Nos vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo realicé una simple oración. Puse mis manos en mis ojos y le presenté a Jesús. Jesús está cansado de las personas que hacen de un ministerio de sanación con dinero. El Espíritu Santo no puede ser comprado con dinero. El Espíritu Santo es un don de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ese don. 1 de Corintios capítulo 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por lo tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno es dada el Espíritu de palabra y de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí estamos viendo el don de sanidad a través de la imposición de manos, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lengua. También vemos el de discernimiento de espíritus, que fue el espíritu que vino contra mí, esa hueste de maldad. Y interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Quiere decir que el espíritu escoge personas desde antes de la fundación del mundo, y él lo da a quien él quiere. Entonces quiere decir que una de las deidades es también la popular Isis. Era una maga poderosa, antigua de los egipcios, la esposa de Osiris, el dios de los muertos, y la madre de Horus. Ella se le suele identificar por encantamientos de curación para beneficiar a gente común. Encantamientos, acción de someter la voluntad de alguien para un propósito mediante brebaje, remedios mágicos y hechicería, también producida al mirar como el práctico mal del ojo. Aquí el Señor nos manda en el 9º mandamiento de la ley de Dios que seamos puros y castos en pensamientos y deseos. Deseos impuros que son pecado cuando la voluntad se complace en ellos, aunque no se realice el acto impuro, pero no son pecado cuando la voluntad no los consiente y procura rechazarlos. Entre los cuales también está la envidia. Bueno, vamos a ver esto. Hacer la acción de someter la voluntad de alguien, como por ejemplo lo que es la envidia. El mal de ojo indica que una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias y enfermedades, e incluso llegar a provocar la muerte tan solo con la mirada. Y hace que las brujas caigan enfermos. Son víctimas incluso de arruinar tan solo con la mirada. Quiero decirle que mi experiencia personal que le acabo de contar, cuando acepté a Cristo en mi vida, le entregué todo tipo de práctica de hechicería, de brujería, que he practicado y que me han realizado, incluso a través del perdón, entregándole la vida de esas personas a Dios. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 15. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron en muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, como dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso decirle que en esta fecha, mientras yo puse mis manos en mis ojos a las 3 o 4 de la madrugada, había realizado una declaración en mi vida, que usted también puede realizarlo. Quiero decirle que puse mis manos y declaré en mi vida que mis ojos le pertenecen a Jesús, que solo verán mis ojos sus maravillas, que solamente mis ojos verán su palabra, que solamente mis ojos verán la gloria de Dios, que mis ojos no verán ninguna cosa impía, como la pornografía, la cual también es un pecado, y le entregué a Jesús. Por eso te quiero compartir este otro pasaje bíblico que está en el capítulo de San Juan, capítulo 14. San Juan capítulo 14 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Quiero decirle, mi querido amigo y amiga, que Jesús pone atención a su oración, de su mente y de su corazón. No tiene que gritar ni dar voces fuertes, es una conexión entre Jesús y usted a través del Espíritu Santo. La imposición de manos tiene que hacerlo si usted realmente ha entregado su vida a Jesús. No puede usted dejarse permitir poner la imposición de manos por cualquier persona. Es un tema muy delicado, el cual yo no me atrevería todavía a ponerle a alguien. Pero si es la voluntad del Señor ir a poner a alguien, así lo haré. Él nos mandó a cualquier persona que Él escoja. No tenemos por qué ser alguien tan sumamente espiritual, sino que Él escoge las personas para que podamos a través de nuestras manos ser instrumentos. Incluso si usted conoce alguna conocida y tiene un dolor de estómago, con su imposición de manos, poniéndole para orar por esa sanidad, puede ser sana. Todo creyente tenemos que tener eso que nos dio el Espíritu Santo, aquellos que le hemos entregado la vida al Señor. Quiero que examine su corazón y su mente. Hay enfermedades que son naturales, producidas por la enfermedad misma, pero hay enfermedades que son producidas por demonios que huyen ante la presencia del Señor. Y hay enfermedades que son producidas por pecados y pecados ocultos que todavía no se arrepienten, como la falta de perdón o la brujería y hechicería en sus vidas. Quiero decirle que cuando yo puse las manos en este ojo, que era el que ya llevo mucho tiempo, que no podía ver y estaba cada vez peor, le glorifico hoy día al Señor, porque ese dolor y eso que me dolía en los ojos se fue. Al momento de poner mis manos, al instante, empecé a leer ese pasaje bíblico de San Juan capítulo 14, y fue cuando de mis ojos se abrieron.
le doy la gloria al Señor. Por eso quiero decirle que guarde sus palabras en sus corazones. Y quiero compartirle dos pasajes bíblicos para aquellos que son incrédulos, agnósticos, que no creen en los milagros y las sanidades de Dios. Estaré orando por muchos enfermos que toman diariamente mucho medicamento, pero no hay mejor sanador que Jesús, que la palabra del Padre, quien nos sana y quita nuestras dolencias físicas y espirituales. Vamos a irnos al capítulo de Marcos, versículo 8, capítulo 22. Dice la palabra de Dios en San Marcos 8, capítulo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en aldea, ni lo digas a nadie en aldea. Ahí fue cuando hizo esta maravilla Jesús. También la palabra de Dios nos enseña en el capítulo de San Marcos, versículo 8, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Como ven, aquí hay gente que ayunaba. También hay enfermedades que salen con oración y ayuno, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Quiero decirle que también tenemos que examinarnos por un momento. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si estás bajo la misericordia de Dios, podrás orar por la persona enferma. Serás solo un instrumento como símbolo de su presencia, la presencia de Jesús. Así le hará recordar a las personas su misericordia. No se trata de usted, sino de Jesús en usted. O lo que dice el Señor: si me amas. El hombre le ha hecho siempre al modo de Satanás, porque él es el padre de toda mentira. Y muchos asisten a curanderos, a brujos, hechiceros, magos, para sanar sus dolencias. Entonces quiero compartirte 2 pasajes bíblicos. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. La palabra de Dios nos enseña en San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Entonces, en esa desesperación, muchas personas confían en que ellos les van a sanar, pero realmente la única sanación que te va a dar física y espiritual es la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Así que quiero despedirme con este pasaje bíblico. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, versículo del 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vamos a ir a este pasaje más abajo de la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero decirte, amigo y amiga, que la promesa del Espíritu Santo es para aquellas personas que lo buscan de un sincero corazón, que se arrepienten realmente con sincero corazón de sus pecados. Él da a todo creyente y los dones del Espíritu Santo da a Él como quiere darlo a cualquier persona. Y quiero decirte que tú también tienes esa facultad para poder orar por otros enfermos. Si es que tú tienes el don de sanidad, por supuestamente que sí. Así que no tienes por qué ser una persona gran espiritual para orar por aquella persona que Dios ponga en tu vida. Así que ten fe. Y me despido también con este último pasaje, que es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de ungir con aceite a los enfermos.
Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo del 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sin más, que Dios le bendiga grandemente.